Hola a todos, vamos a comenzar con las predicciones de nuevo de terremotos y maremotos para California, Estados Unidos, segunda parte. Comenzamos con San Bernardino. En San Bernardino va a haber sismos y terremotos. Antes de decir, si se me olvida alguno, haré otro vídeo, ¿vale? De maremotos o de predicción o de algún tipo de predicciones de sismos y terremotos que se me haya olvidado. Bueno, empezamos por San Bernardino, sismo 2.0, una profundidad de 111 kilómetros, 2.4 a 2.8 veces más profundidad de 350 a 167 kilómetros, 2.0 con una profundidad de 120 kilómetros, 2.0 con una profundidad de 133 kilómetros, 3.2 a 3.6 veces más profundidades entre 144 a 160 kilómetros, 3.8 perdón, con una profundidad de 160 kilómetros, 4.0 4.6 máxima con profundidad entre 145 y 150 kilómetros. 4.8 con profundidad de 167 kilómetros. 5.0 a 5.3 máxima con profundidades entre 180 y 193 kilómetros. 5.5 con profundidad de 40 kilómetros. 5.7 a 5.9 máxima con profundidades entre el 11 y 19 kilómetros. También se va a producir un vortexismo de 6.0 con profundidad de 84 kilómetros. 6.1 con una profundidad de 69 kilómetros. También se van a producir estos terremotos de 7.0, una profundidad 110 kilómetros. 7.2 con una profundidad de 97 kilómetros y 7.4 con profundidad 60 kilómetros. 7.6 con una profundidad de 52 kilómetros y 7.8 con una profundidad de 19 kilómetros. Aquí va a haber peligro, veo que se va, a raíz de esto, este terremoto va a haber alerta de tsunami, con olas de hasta 30 metros de altura, y va a ocurrir a unos 80 millas de las costas. Va a afectar todo el cinturón de fuego, incluso parte de Europa y África y Oceanía completamente. Va a ser mundial, pero donde más le va a afectar en la zona del cinturón de fuego, pero más todavía en zona de América. Toda América va a tener lo que son terremotos de hasta 7.7. Incluso países poco sísmicos o nada sísmicos, condados, por ejemplo en Estados Unidos, que no sean tan sísmicos como en caso de Florida, va a temblar. Si queréis más información me lo dejáis en comentarios y yo hago un vídeo expresamente hablando de este tema. Es que no lo quiero alargar mucho. Seguimos con San Diego. Es que es un poquito larguillo este, ¿vale? San Diego. 2.1 con va a haber sismos y terremotos. Son los siguientes. 2.1 profundidad de 60 kilómetros. 2.4 a 3.0 máximo con profundidades entre 66 y 70 kilómetros. 3.2 con profundidad de 77 kilómetros. 3.4 4.0 máximo con profundidades entre 80 y 89 kilómetros. 4.2 con profundidad de 96 kilómetros. 4.4 a 4.6 máximo con profundidades entre 101 y 118 kilómetros. 4.8 con profundidad de 126 kilómetros. 5.0 a 5.5 máximo con profundidades entre 138 a 160 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 180 y 200 kilómetros. También se va a producir sismos de 6.0 con una profundidad de 105 kilómetros. 6.1 una profundidad de 88 kilómetros y un 6.2 una profundidad de 53 kilómetros. También se va a producir otro terremoto de 7.0 con una profundidad de 83 kilómetros. 7.2 con una profundidad de 56 kilómetros. San Francisco. San Francisco también, cuidado. Deciros, cuando pueda, os voy a dejar también en comunidad unas predicciones que yo hice para más adelante, ¿vale? Para dentro de unos años. De unos terremotos que van a ocurrir tanto en Texas como en San Francisco, en Estados Unidos, ¿vale? No he podido subir ningún contenido por problemas
problemas con comunidad. Si se me arregla, estaré subiendo, ¿de acuerdo? A lo mejor lo doy en vídeo, así como lo estoy haciendo ahora, y después subirlo en comunidad. También estoy pensando en hacerlo de esa manera. Conseguimos San Francisco, sismo 2.2 con una profundidad de 87 kilómetros. 2.4 a 2.9, máximo con profundidades entre 89 a 92 kilómetros. 3.1 con una profundidad de 96 kilómetros. De punto 3 de punto 9, máximo con profundidades entre 106 a 117 kilómetros. 4.1 con una profundidad de 127 kilómetros. 4.2 a 4.9, máximo con profundidades entre 152 a 170 kilómetros. 5.1 con profundidades de 177 kilómetros. 5.3 a 5.8, máximo con profundidades entre 181 a 197 kilómetros. También se va a producir otros sismos de 5.9 con una profundidad de 170 kilómetros, 6.0 con una profundidad de 142 kilómetros y 6.1 con una profundidad de 123 kilómetros. También se va a producir unos tres terremotos. 7.0 profundidad 108 kilómetros, 7.1 profundidad 96 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 63 kilómetros. Visión. Terremoto. Fuerte. 8.3. Sí. Japón. Estoy viendo Yokairo. 60 kilómetros de profundidad solamente. Gran destrucción. Alerta tsunami. Olas hasta 30 metros de altura. También va a afectar a los demás países como Tailandia, como Filipinas. Todo cinturón de fuego. Primero empezará por esa zona. Luego empezarán por el resto de países que están en cinturón de fuego. También veo que va a afectar otros países que no están dentro del cinturón de fuego como Europa. Pero iba a ser terremotos de hasta 7.6. Italia, Grecia, España, Francia, toda la costa. Hasta la parte de Argelia, Marruecos y toda la parte norte de África. Ahí va a haber terremotos hasta 7.0. Ahí no va a llegar tanto. A España va a llegar como un terremoto 7.0, 7.1. Algo nunca visto aquí en mi país. Porque nosotros 7.0 no solemos tener. De esas magnitudes nunca tenemos. Va a haber más maremotos y terremotos en el país, algo típico normal en el país. Pero lo estoy viendo que antes que ocurra va a haber un maremoto cerca, país cercano. Va a ser 6 meses después. Últimos de año, 2026. Primeros de año. Veo entre diciembre y enero. Diciembre 2026 y enero 2027.
sobre esos 2 meses de enero. Estoy viendo como 15 hasta el 15-16 de enero. 28 al 15 de enero. Sí. Muchos fallecidos, muchos heridos. Va a ocurrir en horas de noche, madrugada. Sí, porque veo las luces de los edificios apagados. Luces de calle encendido, prendido. Pero edificios lo veo todo apagado. Se ve noche, oscuro. También estoy viendo algo. Va a haber una... Lo que estoy viendo es como un enjambre sísmico después en el país, en Japón, un enjambre sísmico. Japón, Tailandia, Malasia, Filipinas, Tailandia, toda esa zona. Va a haber, por todos los países va a haber enjambres sísmicos, pero en esas zonas me están avisando de que va a llegar a ser un enjambre sísmico muy extraño. Pues no van a ser enjambres sísmicos con sismos. Va a ser 2 enjambres, son enjambres sísmicos, ¿vale? Estoy viendo terremotos. Sí puede haber algún sismo de 6,8, 6,9, pero no baja de ahí. Terremotos 7,0, 7,2, 7,4, hasta 7,6. Van a creer que es como si fuera otro terremoto, pero no. Son réplicas. Va a haber réplicas y enjambres sísmicos con terremotos, con sismos de 6,8, 6,9, de ahí no baja, y los terremotos de 7,0 a 7,6. Más de la zona de Asia, Europa. Oceanía solamente sí va a afectarle, pero no tanto. Lo que es al principio sí le va a afectar, pero luego ya con las réplicas y luego los enjambres sísmicos le va a afectar, pero menos. En Nueva Zelanda, en Australia, sismos de hasta 6,9. No veo terremotos allí. Lo que es la parte de Asia, sí, va a haber muchos terremotos. Después de este va a haber muchos terremotos. Sí. Calle de viviendas. Va a estar así una buena temporada con
réplicas, 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 réplicas. Después de esas réplicas va a venir el enjambre sísmico. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado. Más adelante viene otro. La zona de Fukushima. 8.9. 102 kilómetros a 60 millas de las costas de Fukushima. Ese sí que va a ser muy destructivo a nivel mundial. Porque va a haber olas hasta de 50 y 60 metros de altura. Por suerte no va a ocurrir todavía, pero me lo están diciendo. Que deje constancia de lo que va a ocurrir en años próximos también. 2029 me están diciendo. Sí. 8.9, 9.0 está por ahí. Por eso. Por esas magnitudes. Aunque puede haber de más o menos esas magnitudes antes, pero ese va a ser muy baja profundidad. 50 kilómetros. Madre mía. Vamos a seguir. Santa Rosa. Todavía me falta el aliento. Santa Rosa 2.3, profundidad 70 kilómetros. 3.6 a 3.1, máximo con profundidad de 74 a 90 kilómetros. 3.3 con profundidad de 105 kilómetros. 3.5 a 4.2, máximo con profundidad de 112 y 124 kilómetros. 4.4 con profundidad de 167 kilómetros. 4.6, 5.2, máximo con profundidades entre 90 y 95 kilómetros. 5.4 con profundidad de 22 kilómetros. 5.6, 5.8, máximo con profundidades entre 10 y 19 kilómetros. San Ramón, sismos, 2.4 profundidad, 99 kilómetros y medio. Entre 98 y 99 kilómetros y medio. 2.7 a 3.2 máximo con profundidades entre 91 y 93 kilómetros. 3.5 con una profundidad de 85 kilómetros. 3.7 a 4.4 máximo con profundidades entre 72 y 80 kilómetros. 4.6 con profundidad de 73 kilómetros. 4.8 5.2 máximo con profundidades entre 70 y 72 kilómetros. 5.4 con una profundidad de 66 kilómetros. 5.6 a 5.9 máximo con profundidades entre 23 a 29 kilómetros. También se va a producir sismos de 6.0 con profundidad de 92 kilómetros, 6.2 con profundidad de 37 kilómetros. Y ya vamos a terminar con Ventura,
Cuidado aquí. Sismos, terremotos y maremotos. Por eso he dicho al principio de sismos, terremotos y maremotos. Porque vienen maremotos muy fuertes. 2.2, sí, quedamos con los sismos. 2.2 con una profundidad de 113 kilómetros. 3.5 a 3.3 próximo con profundidades entre 117 y 130 kilómetros. 3.6 con una profundidad de 132 kilómetros. 3.9 a 4.3 próximo con profundidades entre 144 a 153 kilómetros. 4.5 con profundidad de 166 kilómetros. 4.7 a 5.0 próximo con profundidad entre 170 y 189 kilómetros y 5.8 con profundidad de 198 kilómetros. 5.5 a 5.7 máxima con profundidades entre 18 y 20 kilómetros y 5.9 con una profundidad de 8 kilómetros. Sismo 6.0 con una profundidad de 2 kilómetros y 6.1 con una profundidad de 0 kilómetros. También se va a producir otro terremoto de 7.0 profundidad de 121 kilómetros. 7.2 profundidad de 106 kilómetros. 7.4 con profundidad de 84 kilómetros. 7.6 con profundidad de 69 kilómetros y 7.8 con profundidad de 41 kilómetros. Cuidado aquí porque va a haber un gasto tan fuerte que va a haber alerta de tsunami con olas de hasta 30 metros de altura. Va a ocurrir a 40 millas de las costas de Ventura. Y este va a ocurrir en horas de noche, no de madrugada, de noche, de 9 a 11 de la noche. También se va a producir maremoto. 6.9 una profundidad de 80 kilómetros o 92 millas de las costas de Ventura. Va a haber el tsunami que unos 40 minutos después, de 40 a 50 minutos, la desactivan. 7.1 con una profundidad de 106 kilómetros a 41 millas de Ventura. Va a haber el tsunami con olas hasta 7 metros de altura. Este va a ocurrir en horas de mañana. 7.3 con profundidad de 86 kilómetros a 24 millas de la costa de Ventura. Va a haber otro tsunami con olas de hasta 10 a 14 metros de altura. Este va a ocurrir en horas de tarde. 7.5 con la profundidad de 67 kilómetros a 9 millas de las costas de Ventura. Alerta de tsunami con olas de hasta 20 metros de altura. Este va a ocurrir en horas de mañana. 7.7 con profundidad de 49 kilómetros a 8 millas de la costa de Ventura. Va a haber alerta de tsunami con olas de 30 a 35 metros de altura máximo. Eso es máximo, ¿vale? Este va a ocurrir en madrugada. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para California, Estados Unidos, segunda y última parte. Nos vemos.